Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Desde la ciudad de Chinameca, San Miguel, El Salvador, les saluda el pastor Juan José Zelaya para poder compartir con ustedes la lección número 3, parte 2 de Primera de Pedro. Estamos viendo de la salvación a la santificación en anticipación de la glorificación. Así es que hoy, esta tarde, vamos a ver la parte número 2. Tu gran salvación y tus sufrimientos presentes deben tener como resultado una santificación práctica en tu vida. Letra A, en tu relación con Dios. Hoy vamos al punto 2. Y para ello vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos por la oportunidad que nos concedes de iniciar nuestra clase virtual en esta tarde. Gracias por los estudiantes que ya están presentes. Un privilegio poder servirles a ellos y poder compartir con ellos la palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has regalado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio esta tarde. Vamos a abrir Primera de Pedro. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vimos la vez pasada. Primera Pedro 1:13, solo vimos un versículo. Hoy vamos a iniciar con el versículo número 14, ¿verdad? Así es que todos ahí vamos a buscar Primera de Pedro 1:14 al 16. Dice la Biblia. Bueno, primero vamos a leer el 13, que lo vimos la vez pasada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos al 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Muy bien. Entonces estamos en ese versículo 14, ¿verdad? Ustedes vieron, hermanos, de la vez pasada que el primer mandamiento que nos revela Pedro y que nos revela cuál es la voluntad del Señor en tener esperanza en sus promesas a través de tener una mente bien preparada y una actitud de alerta. El segundo mandamiento en este pasaje nos dice que debemos de ser santos, ¿verdad? Número 2, Dios te constriñe a ser en tu conducta, a ser santo en tu conducta. Muy bien. Hermanos, Pedro deja de enfocarse en la mente para enfocarse en los hechos y las palabras del diario vivir del creyente. Usted sabe que la gracia de Dios nos da mucha libertad en Cristo. Hay gente que malinterpreta la gracia, cree que es libertinaje. Pero aunque la gracia de Dios nos da mucha libertad en Cristo, esto es como manejar un auto. Es como manejar un auto. Eh, es muy bueno mantenerse
en la carretera. A los lados del camino hay zanjas, ¿verdad? Hay zanjas que debemos de evitar siempre. La vida cristiana, hermanos, la gracia nos da libertad. Se los voy a mostrar en la Biblia para que ustedes vean que es cierto. Vámonos a Gálatas, capítulo 5. Si usted observa el verso 1, hermano Saúl lo puede leer. Gálatas, ¿qué dijo, hermano? Disculpe ahí. 5:1. Ahorita lo busco, sí, hermano. Dice Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Me va a leer el 13 también. El 13 del 5 siempre, dice el Sí, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ser víos por amor los unos a los otros. muy bien. Servíos, no, sí, amén. Hasta ahí nomás. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, les acabo de decir que la gracia de Dios nos da mucha libertad en Cristo. Cuando yo estaba jovencito, fíjense, hermanos, de 16 años, yo ya empezaba a venir a la iglesia. El pastor que yo tenía, yo iba con el pastor un día por una calle de aquí en Chinameca, ahí por la calle del Kinder, pero la calle que va para arriba, no la de la escuela, sino que la otra. Y era empedrada la calle. Y unos jovencitos estaban jugando pelota allá arriba. Y la pelota se vino para abajo. Se vino la pelota. Y yo iba para arriba con el pastor. Y entonces cuando yo le detuve la pelota y le iba a pegar a la pelota para que los niños la agarraran, ¿va? Y entonces el pastor me dijo, no lo hagan, me dijo. Yo me quedé un poco asustado, ¿va? ¿Por qué, hermano? Le dije yo. Es pecado, me dijo. Me quedé un poco sorprendido con lo que el pastor me dijo. Le dije, ¿por qué, hermano? Porque fíjense que eso se llama legalismo, ¿me entiende? ¿Qué de malo está que yo le pegue a una pelota? ¿Verdad? Esa zanja del legalismo es peligrosa y ya vamos a explicar qué es legalismo. Pero la otra zanja se llama la licencia o el libertinaje. Si usted vio conmigo en Gálatas 5, el versículo 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, yo tengo libertad, por ejemplo, en diciembre a veces se celebra la Navidad. Nos reunimos en familia, hace una comidita allá donde mi mamá, nos invitan y hermanos, llegamos a comer donde mi mamá. Pero yo no abuso de mi libertad que tengo de hacer algo así, ¿me entiendes? Yo no abuso de eso. Yo, hermano, bueno, después que nos reunimos con mi mamá, oramos y nos venimos para la casa y oramos en la medianoche, dándole gracias a Dios por el año que Dios nos permitió vivir, ¿va? Pero hay personas que creen, abusan de la gracia, ¿me entiendes? Entonces, los dos lados del camino, las dos zanjas, debemos de evitarlas, el legalismo y la licencia, el legalismo y la licencia, ¿ya? Eh, Fíjense que el legalismo, hermanos, no se lleva con la gracia. Y la otra es el libertinaje o la licencia.
Ni la una ni la otra van con la gracia, ni tampoco tienen que ver con la voluntad de Dios para la vida, para tu vida. Veamos qué es el legalismo. El legalismo es la actitud mental que busca ganar o hacer méritos para obtener las bendiciones de Dios por medio de ritos religiosos o buenas obras, tanto para la salvación como para la santificación. Si usted observa, hermano, esta es una actitud mental que busca ganar o hacer méritos para obtener las bendiciones de Dios. Yo le voy a decir una cosa, bendecidos ya estamos, ¿me entienden? Yo no hago lo que hago para poder obtener las bendiciones de Dios, ya Dios me bendijo. Por favor, hermano Saúl, ahí donde está Efesios 1:3, por favor. Así, hermano. Efesios 1:3 me dice, hermano. 1:3, sí. Sí, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Ya nos bendijo. ¿En qué tiempo está? Dice ahí, que nos bendijo. Esa palabra está en el tiempo pasado. Ya Dios, el día que creímos en Él, que fuimos salvos, ese día Él nos bendijo. Ya fuimos bendecidos. Ahora, ¿con cuántas bendiciones espirituales fuimos bendecidos? Ahí dice, con toda bendición espiritual. Si usted lee, hermano, las bendiciones que tenemos no es porque nosotros las ganamos o porque nosotros queremos ganar mérito para obtener esas bendiciones. No, Él las ha dado por la gracia de Dios. No las merecemos, pero Él nos ha dado, hermanos, eh, por gracia todas esas bendiciones. Hay personas que enseñan, creyentes que enseñan, pastores, que somos salvos por gracia, pero viven por la ley, ¿verdad? Ese es legalismo, ¿verdad? A nosotros, hermanos, no nos corresponde trabajar para nuestra justificación. Nadie puede trabajar para su justificación, ni para nuestra santificación. Porque le puedo decir una cosa, cuando uno está siendo santificado por gracia, hermanos, eso resulta siempre en buenas obras. Bueno, de hecho que la palabra de Dios me santifica a mí. ¿Vean? Mientras yo más estudio la Biblia, mientras yo más estudio la palabra de Dios, más santificado voy siendo. ¿Me entiendes? Pero está la otra línea que es el libertinaje o la licencia. Es la actitud mental que pervierte la gracia de Dios al presumir incorrectamente que la gracia de Dios y la libertad de la ley es licencia para pecar. Entonces, evitemos el libertinaje, hermano. La salvación, o sea, la justificación, es por gracia y no la podemos perder. Pero no debemos de abusar de la gracia de Dios viviendo en libertinaje. Como yo ya soy salvo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo, pues iba, como dije, hermano, yo que no se pierde. No, hermanos, nunca la gracia de Dios fue diseñada para pecar. Nunca, hermano. Ahora voy a decir una cosa. Hay personas que abusan de la gracia de Dios después de ser salvos. ¿Entiendes? Y sí, hermanos, hay muchas personas. ¿Vean? Hay personas que cuando se salvan, después de ser salvos por la gracia, caen en el legalismo. Sí, hay muchas personas
que caen en el legalismo. ¿Vea? Entonces, qué importante, hermanos, es que entendamos estas cosas. Las dos zanjas, el legalismo y el libertinaje, son malas. Son malas, hermanos. ¿Entienden? Si alguien es salvo por la gracia, hermanos, esta persona recibe una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que le da los deseos de conocer a Dios, que antes no los tenía. Por ejemplo, en el momento de la salvación, usted recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da el poder de obedecer, aunque la naturaleza pecaminosa sigue allí, latente, hermanos. Usted sabe que en la mente nuestra, cuando venimos a Cristo, hay muchos conceptos erróneos que siguen vigentes en nosotros. Entonces, ¿quién se va a encargar de cambiar esos conceptos erróneos? Es el Espíritu Santo de Dios. Él va a utilizar la palabra de Dios y Dios va a ir cambiando nuestros pensamientos. Eso va a afectar nuestra manera de hablar. Eso va a afectar nuestro comportamiento, hermano. ¿Cómo necesitamos estudiar la Biblia, hermano? Acuérdese que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Este mundo es como un imán que trata de atraernos, ¿me entiende? Para volver a ese estilo de vida que teníamos antes. Ahora, si nos entregamos a obedecer a la naturaleza pecaminosa, en lugar de entregarnos a la voluntad de Dios, vamos a encontrarnos, hermanos, corriendo tras los placeres pecaminosos. Entonces, Pedro está tratando de comunicar a los hermanos que deben de ser santos, tal como Dios es santo. Este es el segundo mandamiento en esta carta, hermano. ¿Me entiende? Hermano, hermano Johnny, Dígame, disculpe ahí, dígame. qué importante lo que usted nos está mencionando hoy en esta clase, ¿verdad? O sea, esos dos extremos peligrosos que Son sí, peligrosísimos. ajá, en algunas iglesias, sí, hermano, de que me estaba dando cuenta que hace poco, no sé si usted vio la noticia de una muchacha que murió pues en el parto. Y según me cuentan, parece que es de la comunidad de aquí de Chinameca, pero la que está, no sé si es por la Peña de esa zona. Ajá, Entonces, según me cuenta ahí una colega, ¿verdad? De esa zona, que la muchacha pertenece a una iglesia que es extremadamente legalista, pues en el sí, sí, sentido de que a la muchacha no le dieron nunca la atención médica, o sea, un médico nunca la vio porque la iglesia ahí los miembros manejan de que es pecado, pues, es terrible. que ella recibiera atención médica. Total, pues que la muchacha llegó al proceso del parto y murió, creo que murió, no sé si murió también la criaturita y ella, ¿verdad? O sea, la noticia, ¿verdad? Entonces lo Ajá, que se maneja es eso, ¿verdad? Que le prohibieron a la muchacha, ¿verdad? Y eso se está dando, esos extremos, ¿verdad? El libertinaje y el legalismo, ¿verdad? Pero ya la Biblia nos enseña, pues, el camino de rectitud que se debe de seguir, sí, ¿verdad? sí. Que es la libertad en Cristo, ¿verdad? La Qué libertad que tenemos importante, en hermano, Cristo, Johnny, eso. sí. ¿Me entiende? O sea, vaya, a veces la gente critica, ¿verdad? La gente habla, ¿verdad? Y como le digo, ¿verdad? Estos extremos son bien peligrosos, hermano, ¿verdad? Hay muchas Y no, y iglesias, como dice usted, hermano, perdón, hermano, como usted dice también, ¿verdad? O sea, la gracia, ¿verdad? Que es una de las maravillas que Dios ha dado a nosotros los cristianos y cómo el enemigo, ¿verdad? Satanás, cómo también ha tergiversado a la ah, gracia, porque sí, inclusive yo he platicado sí, con otros hermanos donde malentienden la gracia de Dios y ellos comienzan a decir, ah, no, eso es creciendo en gracia, me dijo. sí, O vaya, sea, no tienen un conocimiento, ¿verdad? Claro, de esa bendición. sí, vámonos a Judas, por favor. Esto de la gracia esto es antiguo, hermano. Vamos a ver en Judas.
La carta a Judas, vamos a leer el verso 4, hermano Saúl. Sí, Judas 4 Sí, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. muy bien. Imagine que había gente en esa época que convierten en libertinaje la gracia. ¿Ya? Hermanos, Sí, el problema es que no les han enseñado qué es la gracia, ¿verdad? Esa doctrina es, pero preciosísima, hermano. ¿Me entiende? Ese ha sido el problema, ¿ya? La mayor parte de pastores, entre comillas, no han enseñado de la gracia, aún están en contra de esa doctrina, ¿verdad? Entonces se tienden por el legalismo y otros se tienden por el libertinaje, como es esa doctrina creciendo en gracia, que ellos se tiran por el libertinaje, ¿verdad? Los dos, como digo, los dos extremos. Dice, a libertad fuiste llamado. Solamente, dice Pablo, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, bien claro, hermano, ¿verdad? Letra A. El énfasis de estos tres versículos están en un mandamiento que todos los creyentes en Cristo sean santos. Cuando uno escucha eso de ser santo, muchas cosas nos vienen a la mente. Pero ¿en qué sentido lo utiliza la palabra de Dios? La palabra griega que se usa para santificación o para santo viene de la misma palabra. Dice que el significado de santo es ser apartado para Dios y por Dios, lo que involucra pureza moral. La palabra griega para santo es la palabra con H, agios. Esa es la palabra griega, agios. A con H, A, doble G, I, O, S. Agios. ¿Me entiende? Esta palabra se usa, hermanos, en referencia a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Todos ellos están separados o apartados de la creación. Todos ellos están apartados del pecado. O sea, Dios es santo. Muy bien. Entonces se usa en referencia a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número dos, se usa en referencia a las personas. O sea, aquellas personas apartadas por Dios. Por ejemplo, como el pueblo de Israel. Fue apartado entre todas las naciones del mundo en aquel tiempo. Ellos conformaron la nación que Dios eligió para ser una nación especial. Entonces, se usa en referencia, dije, a personas apartadas por Dios, tal como el pueblo de Israel. De igual manera, número 3, la iglesia ha sido apartada por Dios, así como los ángeles han sido apartados por Dios. ¿Ya? La iglesia también, nosotros somos santos, apartados. Y también se usa esta palabra para referirse a lugares como el templo en Jerusalén, que Jerusalén es un lugar santo. Podemos decir que sí o no, y no va, porque en Jerusalén hay mucho pecado hoy en día, pero de hecho es una ciudad que ha sido apartada por Dios con un propósito y se llama la ciudad
la santa ciudad de la Biblia. Entonces, en una manera práctica, esto significa, hermanos, para el creyente, que somos apartados para Dios, separados del pecado en nuestra conducta cristiana. Bueno, a lo mejor pensamos, está bien, yo entiendo, pero ¿cómo es que me vuelvo santo? Es una buena pregunta. Sí, el proceso de una vida santa es subrayado por la palabra ser, del griego ginomai, que significa llegar a ser algo que no eres. Vaya, quiero que entiendan una cosa, hermanos. La santificación es un proceso. Acuérdense, no es algo que, hermanos, ya se da así, instantáneamente, como la justificación. No, hermano, no. Es un proceso. Ahora, si yo preguntara, ¿somos santos por naturaleza? La respuesta sería no. Pero cuando somos salvados, llegamos a ser hijos de Dios y somos apartados para Cristo. En consecuencia, hermanos, debemos estar apartados en nuestra manera de vivir. Una vez estábamos nosotros acostados aquí en el suelo, aquí en la segunda planta de la iglesia, y estaban celebrando las fiestas patronales de Chinameca y ese día era el carnaval. Y se miraba el movimiento, ¿va? Los cohetes, el movimiento de la gente, los carros, los jóvenes subidos en los camiones, en pick-up, viniendo para el carnaval. Y me decía mi hijo mayor, estaba más pequeño en esa época, papi, me decía, qué bonito que nosotros estamos apartados de todo eso, ¿va? Sí, hijo, le dije yo, va, qué bonita la vida cristiana. Le decía yo, ¿va? Sí, papi, me decía, esta vida es mejor, me decía. Y hermano, yo me sentía contento al ver a mi hijo expresarse de esa manera, ¿me entiendes? ¿Ya? Llegar a ser nos hace pensar en un proceso, hermanos, ¿me entiendes? Llegar a ser santo nos hace pensar en un proceso. Ahorita hay tres etapas en la santificación. Esto es adicional, no lo tengo aquí en mis notas, pero hay una santificación posicional, hay una santificación práctica y progresiva, y hay una santificación total, ¿me entiendes? O sea, para llegar a la total es un proceso que pasamos de toda la vida, ¿me entiendes? ¿Ya? Y eso tiene que ver, para llegar a ser santo completamente, tenemos que salir de esta naturaleza pecaminosa, de este cuerpo corruptible, ser transformados, hermanos, ¿ya? Para llegar a la santificación total. Ahorita estamos en el proceso. Ahorita, hermanos, nosotros se requiere de tiempo. Quiero que me busque, por favor, Primera Pedro 2:2, hermano Saúl. Primera de Primera Pedro 2:2 2:2, sí. dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, aquí está diciendo el apóstol a los hermanos, ya lo vamos a tocar este tema más adelante, desead como niños recién nacidos. Dice, ¿qué es lo que tenemos que desear? La leche espiritual, no adulterada. Esa es la palabra. Así como yo se las estoy explicando, no está adulterada. ¿Me entiendes? Esa se llama leche espiritual. ¿Me entiendes? No está adulterada. Y dice, para que por ella, o sea, por esa leche no adulterada, la palabra de Dios, crezcáis. Ahí está hablando de un crecimiento.
para, y está la palabra ahí, salvación. Hermano, yo les he dicho que cuando encuentren la palabra salvación, ustedes tienen que identificar a qué tiempo se refiere la Biblia de la salvación, se refiere. Dijimos que hay tres tiempos: justificación, santificación, glorificación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿a qué tiempo se refiere el pasaje? ¿Alguien quiere comentar a qué tiempo? Tendría que haber notificación, hermano Johnny. Correcto. En lugar de salvación, ahí tendría que estar la palabra para que por ella crezcáis para santificación. Muy bien, hermano Saúl. ¿Se dan cuenta, hermano? La santificación es un proceso, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo ya 40 y pico de años de ser creyente. Ya tengo un buen tiempo. Eso tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios, que yo me la expliquen, ¿ve? Que yo me la escudriñe, que yo, hermano, me alimente de la palabra de Dios, porque aquí dice que es leche no adulterada, ¿verdad? Tiene que ver con la palabra y tiene que ver con buenos maestros que Dios utiliza para que nos enseñen la palabra de Dios. Acuérdense que hay dos maestros, va. El interno, que es el Espíritu Santo, y los maestros exteriores que la iglesia tiene, que son pastores, maestros o otros hermanos, ¿verdad? Que hacen la labor de enseñar la palabra de Dios. O sea que Dios nos ha provisto todas estas cosas para que crezcamos espiritualmente. A nosotros nos toca poner la fe. Acuérdese, no somos santos por naturaleza, pero podemos llegar a ser santos. ¿Entienden? Que haya pureza moral en nosotros, que haya pureza, limpieza en nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, acuérdense, la santificación es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Muy bien, vamos al siguiente. Dijimos cuáles son los ingredientes que se necesitan para crecer espiritualmente. Y dijimos el tiempo, ¿verdad? Pueden poner ahí Hebreos 5 del 11 al 14. Ingredientes para el crecimiento. Esto ya lo hemos visto, pero lo estamos recalcando. La verdad. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Maestros. Efesios 4:11 y 12. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Maestros. Las pruebas. Santiago 1. Que nos sintamos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, verso 3, 4, en adelante, y 4. Pruebas. Y 5, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí están los ingredientes. Letra D. La capacitación divina para vivir santamente es destacada por la voz pasiva, sed santos. Bien, quiero decirles que en Pedro 1 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. Si usted ve esta frase, sed santos, está en la voz pasiva. La palabra ginomai está en la voz pasiva. ¿Qué es lo que significa eso? Que el tema de la gracia de Dios, hermano,
La voz pasiva, la cual subraya el tema de la gracia de Dios, porque no puedo hacerme santo a mí mismo, sino que Dios me hace santo. ¿Con qué? Con la palabra, con los maestros que ha puesto para mi bendición. ¿Me entiendes? Hermano, tal como no pudimos salvarnos nosotros mismos, porque no, hermano, nadie se puede salvar él mismo. Ah, pues, de esa manera que no pudimos salvarnos, tampoco podemos santificarnos, sino que Dios, en la medida que vayamos respondiendo a Él por fe, nos hará más santos. La Biblia, hermano, nos aclara bien que cuando fuimos salvados, nos fue otorgada nuestra nueva posición en Cristo. Fuimos identificados con Cristo y Dios ahora quiere que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Mientras usted más pone su mente en las cosas de arriba, más santificado usted va a ser. Hermanos, Dios quiere que sepamos que tenemos todos los recursos necesarios para este proceso de santificación por gracia, para que podamos vivir la vida cristiana. Mire, hermano, todo creyente puede vivir la vida cristiana. El problema es que no lo sabe cómo vivirla. No sabe cómo se vive. Dios nos ha provisto los recursos para crecer espiritualmente. Por ejemplo, cuando un bebé nace, ¿cómo nace, hermano? Nace completo, con todos sus miembros necesarios para vivir. Solo le faltaba crecer. De la misma manera, cuando nacemos de nuevo, tenemos todo lo necesario para crecer. Hemos sido bendecidos con todas las bendiciones imaginables. Solo tenemos que crecer. Y cuando crecemos como creyentes, llegamos a ser santos. Pero es Dios quien produce en nuestras vidas esa santidad. Dios no solo nos ha dado una posición en Cristo, sino que nos ha dado una nueva naturaleza, por lo que hay un conflicto entre esta naturaleza y la naturaleza pecaminosa. También nos ha dado el Espíritu Santo. Hermanos, imagínense cuántos recursos. Hermanos, acuérdense que antes nos entregábamos a la naturaleza pecaminosa y pecábamos. Acuérdense que los creyentes saben pecar. ¿Tenemos que pecar? No, no tenemos que pecar, pero sabemos pecar los creyentes. Acuérdense que Dios ha provisto victoria sobre el pecado a través del poder del Espíritu Santo, a través de caminar por fe, a través de entregarnos al Señor, a través de dejarnos controlar por el Espíritu Santo y no por la carne. Y que el Espíritu Santo produzca en nosotros una vida santa. Hermanos, la vida santa no se produce por nuestros propios esfuerzos. Voy a ayunar 40 días, 30 días, que esto y lo otro. No estoy en contra del ayuno. Ayunemos, hermano. Es bueno ayunar. Yo estoy haciendo ayunos intermitentes. Pero ¿qué quiere Dios? Que sigamos dependiendo en Cristo día a día, en comunión con Él, descansando en Cristo y en sus promesas. Y que si usted peca o pecamos, confesémoslo. Letra E. La apelación a una vida santa es como hijos obedientes que han nacido de nuevo para una esperanza viva y para una herencia celestial. ¿Por qué Pedro le llama hijos obedientes? Hermanos, porque han creído en el Evangelio, porque habían nacido de nuevo y porque tienen una esperanza viva, tienen una herencia celestial. Solo por el hecho de que somos hijos de Dios y que nuestro Padre es santo,
nosotros debemos de llegar a ser santos también. Letra F. El aspecto negativo de vivir santamente involucra dejar de conformarse a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Así dice el Perdón, hermano versículo. Johnny, perdón, ahí no se ha quedado, no movió la lámina para terminar de anotar lo del E. No sé ahí, hermano Johnny. Ahí. Todavía está en C está la lámina ahorita de la presentación. Permítame, no sé qué ha pasado aquí. Estamos en la E, ¿verdad? En la E, en lo que dijimos que era la apelación a una vida santa es como hijos obedientes. No sé ahí, hermano Johnny. Aquí, Sí, ahí, hermano, déjenme ahí para copiar ahí la. va. La letra Eva. Le Sí, hermano, llama, ya. bien, bien. Ahora, aquí le llama hijos obedientes, les dije, ¿verdad? Porque habían creído en el evangelio, habían sido renacidos, tenían una esperanza viva, tenían una herencia celestial. Por eso le llama hijos obedientes. Letra F, el aspecto negativo de vivir santamente involucra dejar de conformarse a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. A veces cuando algunas personas son salvas y empieza a asistir a una iglesia legalista, la gente de esa iglesia se les acerca para decirles, queremos que sepas que si piensas formar parte de esta iglesia, no vas a poder hacer tal y tal y tal cosa. Tienes que hacer esto y esto y esto. Pero esa no es la perspectiva de Dios, hermano. Debemos recordar que cuando un creyente nace en la familia de Dios, nace completo, nada le falta. Lo que necesita es crecer espiritualmente. Ahora le pusieron una cosa. Ningún padre le dice a su hijo recién nacido, mira, si quieres ser mi hijo, no debes hacer tal y tal y tal cosa. Debes hacer esto, esto, esto y esto. Nadie hace eso, hermano. ¿Saben qué es lo único que hacen los padres? Sencillamente lo alimentan y lo cuidan. Es lo que hace un padre. ¿Me entiendes? ¿Qué dice el capítulo 2 y 2? Ya lo leímos de Primera Pedro. ¿Verdad? Desead como niños recién nacidos, ¿verdad? Miren, la leche, ¿qué es lo que necesita un recién nacido? Leche espiritual, no adulterada. Un creyente recién nacido lo que necesita es la palabra de Dios. Necesita saber de las bendiciones que tiene en Cristo. Hay que animar a la gente a caminar en el Señor por fe, en la gracia. Y con el tiempo el Señor mismo se va a encargar de los cambios que ellos necesitan en sus vidas. Con el tiempo llegarán a ser santos si es que toman la actitud de responder al Señor en fe. Hermanos, esta es la perspectiva de la gracia en cuanto a la salvación, pero a la vez hay un aspecto negativo de todo esto. Hermano, si usted lee Romanos 12, por favor, hermano Saúl, verso 1 y 2, anoten al margen ese pasaje. Romanos 12. 12, 1 y 2. Sí, Léame el verso 1 primero. sí. Dice Romanos 12, desde el 1, ¿verdad, hermano? Solo uno, sí, solo el uno. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. Eh, Pablo está apelando a los hermanos, ¿va? Y hace un ruego que se llama el ruego de la gracia. Les ruega, no les está exigiendo. No les está diciendo, ustedes van a dejar de hacer esto, esto, esto y esto. No, no. Primero él apela basado en la gracia de Dios. ¿Ya? Que sepan que son nuevas criaturas, que han muerto al pecado, pero que están vivos para Dios y que ahora deben entregarse al Señor. Antes de ser salvos, la naturaleza pecaminosa reinaba en nuestra vida. Pero ahora que hemos sido identificados, puestos en Cristo, el derecho que ésta tenía, hermano, ¿me entienden? Este ha sido quebrantado, ha sido roto. Ahora Dios quiere que nos dejemos gobernar por la nueva naturaleza y que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de vivir una vida sana. En el versículo 2, hermanos, siempre Romanos 12, encontramos una declaración de que el mundo aún quiere controlar nuestros pensamientos, pero Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. ¿Me entiende? Y si usted no se deja transformar, pues Pedro dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que lo que necesitamos los creyentes es una transformación de nuestra mente, hermano. ¿Me entiende? Porque en el caso de los corintios eran niños recién nacidos, eran carnales, que los estaba controlando la naturaleza pecaminosa. Y eso producía envidias, contiendas, divisiones, una conducta como la de los incrédulos, hermanos. eh, por eso necesitamos renovar nuestra mente. ¿Y qué mejor manera de renovarla que con la palabra de Dios, hermano? ¿Verdad? Muy bien. Le traje la norma divina para una vida santa es Dios mismo, como Él es santo. Mire, hermano, debemos volvernos santos únicamente cuando nos reunimos como iglesia. No, todo el tiempo, hermano. Hay gente que solo en el momento que está ahí no quiebra un plato. No, es todo el tiempo, estemos en la iglesia o no estemos. Andemos fuera o andemos en cualquier lugar, hermano. Ahí tiene que haber una vida de pureza en nosotros. H. El alcance de una vida santa es en toda vuestra conducta. Si yo pudiera ir a tu casa hoy sin que usted se diera cuenta y pudiera estar en un rincón, y si yo pudiera ir, hermanos, a observarte todo el tiempo como una mosca en la pared, ¿qué pudiera haber? ¿Pudiera haber vidas santas o vidas carnales? Por ejemplo, en los cultos, a veces nos encontramos con hermanos, nos saludamos y decimos amén, gloria a Dios, pero en casa, ¿cómo nos comportamos? Ahí se ve la vida real. Muy bien, hermano, ahí es otra cosa, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida santa en cualquier parte donde nos encontremos. Letra I, el apoyo para una vida santa es un principio permanente establecido en las Escrituras. Hermanos, Pedro más bien está recomendándoles un pasaje del Antiguo Testamento. Anoten al margen Levítico 19:2. Levítico 19:2.
Vamos a leerlo. ¿Puede, hermano Saúl, leer Levítico 9:2? Sí, hermano, lo busco ahorita. Levítico 19:2. 9, 19:2. 19:2. Sí, dice Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Muy bien, gracias. Bueno, la manera en que esto se lleva a cabo en el tiempo de la gracia es muy distinta a la manera del tiempo de la ley. En la ley, la exigencia era volverse santo, pero, hermanos, no le daba a uno el poder y la capacidad para hacerlo. Pero bajo la gracia, Dios nos da todos los recursos necesarios para vivir la vida santa. Miren la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Cómo se aplica esto a ti? Bueno, hermanos, esta es una buena pregunta. Debemos esperar en las promesas de Dios y acuérdense que hemos aprendido que debemos volvernos santos en nuestra conducta. ¿Y qué más vamos a aprender? Número 3. Dios te exhorta a honrar a tu Padre celestial durante tu peregrinaje terrenal. 17 al 21. Por favor, hermano Saúl, 1:17 al 21. El libro, hermano, o Primera Pedro. carta, Primera Pedro. siempre con primera de Sí, 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 Pedro. sí. Sí, 1, ahorita. 17 al 21. Sí. Dice, primera de Pedro 5:1 del 17 al 21, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gracias. Letra A. ¿Qué se te manda a hacer? Conducirte diariamente de una manera que honre a Dios. Mire, hermano, Pedro usa la palabra conducta varias veces en esta carta. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque a Dios le interesa mucho la manera en que vivimos después de ser salvos. No crea que a Dios no le interesa. ¿Cómo no, hermano? Le interesa cómo debemos de vivir después de ser salvos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué debe hacerse esto? Debido a tu relación con Dios. Dice, si invocáis por Padre. Bien, ¿qué significa que eres aquí? Esto significa que eres qué? Bueno, hermano, somos hijos de Dios y eso enfatiza una relación muy íntima. ¿Cómo nos volvimos hijos de Dios? Bueno, cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en el Señor. ¿Vea? Así es como nacimos de nuevo, por creer en el Evangelio. Y ahora que usted ha nacido de nuevo, usted tiene una relación con Dios. ¿Ya? 2. Debido a la realidad de los juicios de Dios, que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno. Eso lo dice Pedro, ya lo leyó el hermano Saúl. Dios es nuestro Padre y Él juzga según los hechos de cada uno y sin distinción de persona. ¿Habrá un juicio para el creyente en Cristo? Sí, se llama el tribunal de Cristo. ¿Saben que Pedro quiere que entendamos que un día tendremos que dar cuenta de cómo hemos vivido nuestra vida cristiana? Eso se va a hacer en el tribunal de Cristo. Hermanos, debemos entender que realmente importa cómo vivimos después de ser salvos. Pero recuerde, aquí el tema no es la justificación, sino la recompensa. En 1 Corintios 5, 9 al 10, dice, por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Vamos a dar cuenta, hermanos, en el tribunal de cómo hemos vivido nuestra vida cristiana. ¿Ya? Entonces importa, ¿verdad? ¿Va a recibir recompensa o no va a recibir? Muy bien. Hermanos, qué importantes son las recompensas. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de cómo estoy viviendo mi vida en la práctica y si voy a ser recompensado o no voy a ser recompensado. Pablo dice a los Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien. Pablo usa la ilustración de una casa que tiene un fundamento. Ese fundamento es Cristo. Todo creyente tiene este fundamento, sobre el cual construimos nuestra vida. Y la responsabilidad nuestra es elegir con qué materiales vamos a construir esa casa. ¿Me entiendes? Lo puede hacer con oro, plata, piedras preciosas, o lo puede hacer con madera, heno o hojarasca. ¿Verdad? La Jesucristo puedes construir de dos formas, en la carne o en el espíritu. Esto es en la carne, madera, heno y hojarasca, y esto es en el espíritu, dependiendo del Señor. Pero tienes un fundamento que es Cristo. ¿Ya? Ahí puedes construir. Una es guiado por el Espíritu Santo y la otra en la carne. Me explico, ¿verdad? Muy bien. Hay creyentes que van a recibir recompensa y hay creyentes que no la van a recibir. Letra C. ¿Cuándo debes hacer esto? Bueno, dice ahí, durante el tiempo de tu permanencia o peregrinación. ¿Me entiendes? Hermanos, de hecho no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero algo sí sabemos y Dios lo aclara muy bien, que nuestra vida en esta tierra es muy corta, es como un vapor, ¿me entiendes? Es como un sueño, ¿verdad? Somos peregrinos aquí en esta tierra. Debemos de conducirnos. ¿Con qué? ¿Cómo debes conducirte en tu andar diario? Con temor. Mire, esta palabra significa una reverencia muy profunda hacia el Señor. Es tomar muy en cuenta lo que Dios me ha dicho. Tomar muy en serio las cosas de Dios. Con reverencia. ¿Ah?
¿Ya? Muy bien. ¿Qué debe motivarte a hacer esto? Uno, el conocimiento de la doctrina bíblica. Dice, sabiendo. Dos, el conocimiento que ha sido redimido, sacado del mercado de la esclavitud. Todos nosotros nacimos en el mercado de la esclavitud del pecado. Pero cuando creímos en el Evangelio nacimos de nuevo. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Muy bien, estoy por concluir. ¿Qué significa ser redimido? Bueno, comprar del mercado de esclavos, pagando el precio. Eso fue lo que pasó. ¿Ya? Fuimos sacados de ese mercado. Aquí, aquí nacimos todos, creímos en Cristo y fuimos sacados de ahí. Pasamos de muerte a vida. ¿Cómo no fuiste redimido? Con cosas corruptibles como oro o plata. Hay personas hoy en día que tratan de llegar al cielo a través del oro y la plata. Bueno, pagan misa, pagan novenarios, cabos de años, ofreciendo dinero a la iglesia, creen que llegarán al cielo. ¿Cómo se llama eso? Salvación por obra, no por gracia. ¿De qué fuiste redimido? De tu vida sin propósito. Sí, hermano. Qué linda es la sangre de Cristo, ¿verdad? Es muy preciosa para Dios y también debe serlo para nosotros. La sangre habla de una muerte muy violenta. La sangre nos recuerda lo que Él hizo en nuestro favor en la cruz. Fuimos redimidos por el hecho de que Él murió en la cruz por nosotros. ¿Con qué fuiste redimido? ¿Por quién fuiste redimido? Por Cristo, con la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Por quién fuiste redimido? Por Cristo. Dice que por amor a vosotros, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.